Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con el marco del mundo griego. A lo largo del curso vamos a ver que antes de dar las teorías filosóficas de los autores, vamos a ver su marco histórico, social, cultural y filosófico. Os recuerdo que esto no entra en la EBAU. En la EBAU aparecen, ya hemos visto, autores, épocas, pero no el marco histórico, cultural, social y filosófico. Pero el programa de la asignatura de filosofía es mucho más amplio que lo que entra en el examen para entrar en la universidad. Empezamos. Me diréis que la presentación no la veis bien, no nos preocupemos, tenéis los apuntes ya en el Classroom, os los podéis descargar, los podéis imprimir. Yo no recomiendo imprimirlo porque os vais a gastar en toner lo que os habéis ahorrado de un libro de texto. Es preferible comprar un libro de texto. Es más, ya os dije que ni siquiera es necesario comprar un libro de texto. Hay 20 libros de texto y la ventaja de esta asignatura es que no cambia. Platón sigue siendo Platón y Aristóteles sigue siendo Aristóteles. Los dibujitos del libro de texto puede cambiar, pero el resto normalmente se mantiene. Hay libros de texto mejores y peores. Yo os recomiendo el de César Tejedor Campomanes. Bien, hoy vamos a hablar de Atenas en el siglo V porque es el lugar donde Platón y Aristóteles van a elaborar su filosofía. Obviamente esto es una foto de Atenas hoy en día, no en la época de Platón y Aristóteles. Empezamos con Atenas. Os recuerdo que Atenas no era la capital. A ver, en clase yo os digo muchas cosas de no, para que no metamos la pata, para que no lo pongamos. Y normalmente es más el no que el sí, ¿vale? Entonces, por eso, que luego veremos que realmente para el examen es poquito, ya, pero hay que aprender mucho para no meter la pata en ese poquito. Bien, pues una de las meteduras de pata más usuales es considerar que Atenas era la capital. No, Atenas no era la capital porque, como ya os he dicho muchas veces, en esa época, en la antigüedad, Grecia no era un imperio, Grecia no era una nación, Grecia no era un estado, Grecia eran distintas polis independientes y Atenas era una polis independiente. Sí, pero era más importante. En el siglo V, no antes, en el siglo V. Bien, en un examen no puedo poner más importante. La Revolución Francesa era muy importante. Sí, claro, era muy importante. ¿Y por qué era tan importante? Bien, ¿por qué era tan importante Atenas? Porque ante la amenaza de los persas, las ciudades habían hecho una alianza. ¿Y quién había sido el líder, la voz cantante de esa alianza? Había sido Atenas. Cuando triunfa la victoria ante los persas, entonces Atenas va a tener su momento de esplendor. Pero cuidado, las rivalidades eran lo normal, las guerras entre ciudades eran normal, se llevaban mal entre ellos, era una época muy belicosa y lo normal era la guerra entre las ciudades. Hubo un periodo de paz relativa y esa época de paz relativa la llamamos la época de Pericles. Os presento a Pericles y mi broma de que Pericles era el Pedro Sánchez de la época, el Aznar de la época, el Zapatero de la época. Cuidado, eso no lo pongo jamás en un examen, pero es para hacernos un poquito la idea. ¿Cómo era Atenas una democracia? Pues os lo digo así para que no metamos la pata y pongamos que Pericles era el rey de Atenas. Pues obviamente no, porque era una democracia. La democracia griega no era como nuestra democracia, lo vamos a ver ahora mismo, así que cuidado, Pericles no se corresponde con nuestro presidente del gobierno. Bien, esto es el Partenón y el Pantenón. Uno está en Roma y otro está Pan de todos los dioses y esto el Partenón porque es Ateneas y es uno de los apelativos de Ateneas. Este es el templo que hay en Atenas y es la imagen que tenemos de Atenas. Justamente fue en esta época, en la época de Pericles, en el siglo de oro de Grecia. Obviamente Pericles no vivió un siglo, se habla del siglo de oro, pero
Pericles obviamente no estuvo gobernando todo el siglo. Es verdad que cuando muere Pericles, además en Atenas hay una peste, nos suena lo de las pestes, viene una crisis y significa la decadencia de Atenas. Así que la muerte de Pericles sí marca bastante la decadencia, pero obviamente este señor no estuvo todo el siglo. Tenemos esta imagen de la Acrópolis, de este templo impresionante que hay en Atenas, como una imagen de la Grecia antigua. Hay que pensar que estos monumentos maravillosos, increíbles, se hicieron justamente en esta época. O sea que no solo es esplendoroso económicamente, aparecen señores como Sócrates, Platón y Aristóteles, sino también arquitectónicamente. Ahora bien, esto es un detalle sin importancia, no lo pongo en un examen. Tenemos una imagen distinta de realmente cómo era. Este es un cuadro de Almatadema, que es un pintor holandés. El nombre no parece muy holandés, ¿no? Pero es holandés. Y es Fidias, el arquitecto de este templo increíble. Y como veis, está pintado. Además estaba pintado con unos colores muy primarios, todos muy chillones. Quedan algunas esculturas y nos sorprende porque estamos acostumbrados a la piedra. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era Atenas o las polis griegas? Bien, primero de todo ya sabemos que eran independientes, por eso solemos utilizar la palabra polis, que podemos traducir por ciudad-estado. ¿Qué quiere decir que eran ciudades-estado? Que eran ciudades con sus propias leyes, su constitución, su moneda, su ejército. Sobre todo esta idea de independencia, no tenían a alguien superior, la independencia era de la polis. Eran ciudades pequeñas. Platón nos dirá que deberían ser unos 5.000 los ciudadanos. A ver, es un poquito exagerado. Pensamos que Atenas era 500.000 de habitantes, pero obviamente no era París, no era Madrid, no era Londres. ¿Vale? O sea, ciudades pequeñas. Eran ciudades rurales, mucho cuidado. Yo os he dicho en más de una ocasión que hasta el siglo pasado el 90% de la población era agrícola. Y hoy en día hay países que sigue siendo así, donde la mayoría de la población sigue siendo agrícola. Os puse el ejemplo de Rumanía. 1/3 de la población sigue trabajando, vive del campo. Vale, en Grecia era así. Cuando hablemos del ciudadano, pensemos que el ciudadano griego tenía sus tierras y cultivaba sus tierras y se preocupaba por sus tierras. Era su forma de vivir, ¿de acuerdo? Digo porque cuidado, porque esto es un fallo usual porque nosotros tendemos a pensar ciudad o campo. Vale, pues ahí no hay distinción. La ciudad es el campo porque no hay fuera de la ciudad. En la ciudad estaba todo, estaba el comercio, los mercados, las escuelas, los gimnasios, los templos. Solía estar amurallada y era una defensa en caso de ataque, por ejemplo, de los persas o de otra ciudad. La democracia. Atenas era una ciudad especial. Nos acordamos de Esparta para tener otro modelo. Era la gran rival, ¿no? Esparta era la gran rival de Atenas y acabará sucumbiendo, como ya sabéis, del año pasado de Esparta. Quien va a vencer finalmente va a ser Esparta, ¿no? Pero estamos en el siglo de oro. ¿Cómo es la democracia? Esa característica de Atenas, no de Grecia, sino de Atenas. Era diferente a la nuestra, ya lo sabemos. Se caracterizaba por la isonomía y por la isegoría. ¿Qué es la isonomía? Todos son iguales ante la ley. A ver, otro fallo típico, ¿vale? Cuidado, los fallos son para no meter la pata, pero no lo pongo en el examen. Otro fallo típico es pensar que los pobres no podían participar en la democracia. Os habéis descargado la democracia. Si la democracia es algo novedoso, es que permite que los pobres puedan participar. Ya sabemos que en la democracia griega había muchos que no podían participar, pero los pobres sí, ¿de acuerdo? Entonces ahí no. Isonomía quiere decir todos somos iguales ante la ley y seguridad quiere decir que todos tienen derecho a hablar en la asamblea. Os recuerdo que esta es la característica de la democracia ateniense y no de la nuestra. Ellos no tienen una democracia representativa. Ellos no votan, eligen un representante que va al Congreso, al Senado, al Parlamento a hablar en nuestro nombre. Ellos directamente
Si cumplías 18 años y eras ateniense, directamente eras político y se esperaba de ti que hablaras en la asamblea. De ahí la importancia de hablar en la asamblea. ¿Cómo eran los cargos? Obviamente eran pequeñas las ciudades, pero siguen siendo muchos. ¿Cómo se hacía? Por sorteo. A ver, si todos somos iguales, y eso es el principio de la democracia, todos podemos gobernar, todos. Los cargos eran breves, un mes, pero eran rotativos. Los atenienses tenían muchas más posibilidades de gobernar que lo tenemos nosotros hoy en día. Aristóteles dirá que la democracia es ese gobierno donde gobernamos y somos gobernados, ¿de acuerdo? Las dos cosas, yo mando pero soy mandado y tengo que aprender las dos cosas, a mandar y a obedecer al que manda. Ejemplos hoy en día de sistemas que funcionan así, que obviamente no lo pongo en el examen, es para que pensemos, que se nos haga más fácil entender este sistema democrático. Por ejemplo, una comunidad de vecinos donde los cargos se van turnando, este año le toca al primero, el año que viene al segundo, el año siguiente al tercero. Tengo que aprender a ser presidente de la comunidad, pero también tengo que aprender a aceptar lo que dice el presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad me tiene que escuchar y tenemos que tomar decisiones, pero quien gestiona la comunidad es el presidente. Un instituto, ¿quiénes son los directores, los jefes de estudio, los secretarios de un instituto? Son profesores. Han sido profesores y volverán a ser profesores. Y alguien que es profesor este año puede, dentro de unos años, ser el jefe de estudios, el jefe adjunto, el director o el secretario del instituto. Bien, esto es Atenas hoy en día. Obviamente no es Atenas en el siglo V, es una foto. Y esto es el Ágora, era donde se reunían los ciudadanos para hablar. No había internet, no había móviles, no había cámaras. ¿Qué hacían? Se reunían aquí físicamente en el Ágora, que era un espacio dentro de la ciudad, amplísimo, donde se podían reunir los ciudadanos. Por suerte, Atenas, clima mediterráneo, pues no hace mucho frío ni llueve muy a menudo. Bien, si os acordáis del año pasado, ya vimos que Grecia, al igual que en la época Egipto, para que pongamos otro ejemplo, era una sociedad esclavista. La mayoría de la población eran esclavos. ¿Por qué los ciudadanos tenían tiempo libre para ir al ágora? Porque tenían esclavos que hacían los trabajos monótonos, pesados, peligrosos, arduos, hacían justamente todas las tareas pesadas. Cuidado, un esclavo, aclaramos, esto de nuevo no se pone en un examen, tenéis que saber lo que es un esclavo, no tenéis que explicar lo que es un esclavo. Un esclavo no es una persona que trabaja mucho y no le pagan. A ver, hoy en día alguien puede decir, trabajo como un esclavo, vale, es una metáfora. Un esclavo es una persona que se compra y se vende y no tiene derechos, así que cuidado. Los esclavos se compraban y se vendían. ¿El dueño del esclavo podía matarle? Sí. ¿El dueño del esclavo podía maltratarle? Sí. ¿Se solía hacer? No. ¿Y por qué no se solía hacer? ¿Porque eran muy buenos los griegos? No, porque los esclavos eran carísimos. Era algo de lujo, era un bien escaso, muy útil y escaso. Y por lo tanto se cuidaban. Por ejemplo, se les llevaba al médico. Sabemos que se les llevaba al médico. Los médicos no cobraban tanto por curar a un esclavo que a un hombre libre, pero se les cuidaba. Es como comprarte un cochazo de lujo, pues no lo estampo contra la pared porque me gasta una fortuna y porque me viene fenomenal, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar que justamente ¿por qué es tan importante la vida pública? Porque los ciudadanos se dedicaban a lo público, porque tenían esclavos que se dedicaban a las necesidades, a suplir. Necesito comer, pues tengo unos esclavos que me cultivan, tengo unos esclavos que me limpian la casa, tengo unos esclavos que construyen, tengo unos esclavos que se ocupan de cocinar. Entonces, gracias a eso, los ciudadanos tenían tiempo para ir al ágora. En la ciudad de Atenas no solo había extranjeros, también habían mujeres que se dedicaban a todas las tareas del hogar. Pensar que en aquella época las tareas del hogar eran mucho más complicadas, no había lavavajillas, no había lavadora, no podía ir yo a Zara a comprar ropa, tenía que hacerlo todo, las conservas, la ropa, tejer,
todo se hacía en casa. Y luego estaban los extranjeros. Cuidado, los extranjeros no eran los bárbaros, los extranjeros eran los griegos que venían de otras ciudades, atraídos por el auge económico, cultural, comercial de Atenas. Los extranjeros tenían derechos, no como los esclavos, pero no tenían derechos políticos, no podían participar en política. ¿A qué se dedicaban estos extranjeros que solemos llamar metecos? Si os gusta la palabra griega, estupenda, si no, extranjeros. Hoy en día, me hace gracia porque hoy en día los franceses también utilizan la palabra meteco, metec, para referirse a los extranjeros. Se dedicaban al comercio y a la artesanía. El comercio y la artesanía no estaban bien vistos en Atenas. A ver, ya lo he explicado, lo repito, que no estaban bien vistos no quiere decir que ningún ciudadano se dedicara a la artesanía, que ningún ciudadano se dedicara al comercio. Estamos diciendo que intentaban evitarlo, que no presumían, que no era valorado, que era una cosa para los extranjeros, para las mujeres, para los esclavos. No estaba bien visto. Todos estos rasgos nos explican bastante bien cómo es la filosofía de Platón y Aristóteles. Nosotros vamos a dar Platón y Aristóteles, pero obviamente hay más filósofos, hay más autores. ¿Cómo es la filosofía? Pues ya vemos, muy centrada en la política, porque es lo importante para un ciudadano griego, muy teórica. Si queréis utilizar una palabra fina, podéis utilizar la palabra contemplativa, y muy poco práctica. Los griegos no son buenos en cuestiones prácticas, en cuestiones resolutivas. Ya os comenté que fueron otras civilizaciones que inventan la moneda, la escritura, el calendario. En cambio, los griegos inventan la filosofía, y en este momento es la ciencia, cuestiones teóricas y no prácticas. ¿Y por qué? Porque hemos visto que el ciudadano ateniense se dedica a la política. Si nos acordamos, el año pasado leímos un texto de Aristóteles donde niega la capacidad de los esclavos de ser humanos. Son máquinas con movimiento, pero son máquinas. Ya vimos que es un texto muy contradictorio, porque por un lado los esclavos no tienen capacidad racional, pero entienden. ¿Cómo voy a entender algo que no tengo, no? Os recuerdo que para los griegos ellos confundían hablar griego con ser racional. Los esclavos hablaban griego porque los amos le decían, oye, cultívame este pedazo de tierra, límpiame esta habitación, prepárame la comida, y les entendían. Si te entienden cuando hablas griego, será que tienes esa capacidad racional de entenderlo. Entonces, porque había esclavos, porque había mujeres, porque había extranjeros, los griegos se podían dedicar a la política, y los filósofos van a justamente mostrar ese interés en la política y en lo público frente a lo privado. Cuidado con una cosa, la democracia va a permitir el florecimiento de la filosofía, porque será el esplendor Sócrates, Platón, Aristóteles, pero en general los filósofos van a despreciar la democracia. Lo dejamos aquí. En el próximo vídeo vamos a hablar de los sofistas. Hasta luego.